¿Es bíblica la infalibilidad papal? Esta es una presentación de un ministerio llamado God Questions Ministries. La Iglesia Católica Romana enseña que el Papa es infalible cuando habla desde su posición de autoridad sobre un asunto o doctrina particular, es decir, hablar ex cátedra. Muchos malentienden la infalibilidad papal como indicando que todo lo que dice el Papa es infalible. Esto no es lo que la Iglesia Católica Romana quiere decir por la infalibilidad papal. De acuerdo con la Iglesia Católica Romana, esta infalibilidad del Papa, únicamente cuando habla ex cátedra, es parte del magisterium o de la autoridad de enseñanza de la Iglesia que Dios le concedió a la Madre Iglesia para guiar su infalibilidad. Esta autoridad de enseñanza de la Iglesia está hecha por la habilidad de la enseñanza infalible del Papa, la infalible habilidad de enseñanza de la Asamblea de los Concilios bajo la autoridad del Papa y el ordinario magisterium de los obispos. Este ordinario magisterium involucra, entre otras cosas, a los obispos en varios lugares, comenzando a enseñar una misma doctrina en particular, por ejemplo, la enseñanza de que María fue concebida sin pecado, y el que si esta enseñanza gana aceptación a través de la Iglesia como un todo, es una indicación de que el Espíritu Santo está trabajando a través de los obispos y que esta enseñanza viene de Dios. El Papa puede entonces reconocer esto y proclamar la infalibilidad que viene de Dios y debe ser aceptada por todos los católicos romanos. La pregunta es si esta enseñanza está de acuerdo con la Escritura. La Iglesia Católica Romana ve al papado y a la autoridad infalible de la Madre Iglesia como una necesidad para guiar a la Iglesia y utiliza eso como un razonamiento lógico de la provisión de Dios para ello. Pero al examinar la Escritura, encuentras lo siguiente. 1. Mientras que Pedro fue la figura central en la primera propagación del Evangelio, parte del significado detrás de Mateo 16, versos 18 y 19, la enseñanza de la Escritura, tomada en contexto, en ninguna parte declara que él estaba en autoridad sobre los otros apóstoles o sobre toda la Iglesia. Hay que ver Hechos 15, verso 1 a 23, Gálatas 2, versos 1 a 14, Primera de Pedro 5, versos 1 a 5. Además, jamás es enseñado que el obispo de Roma debía tener la primacía sobre la Iglesia. Antes bien, solo hay una referencia en la Escritura sobre Pedro escribiendo desde Babilonia, nombre que algunas veces se aplicaba a Roma. Y se encuentra en 1 de Pedro 5:13, tratando primordialmente sobre esto y el histórico surgimiento de la influencia del obispo de Roma, de donde procede la enseñanza de la Iglesia Católica Romana sobre la supremacía del obispo de Roma. Sin embargo, la Escritura enseña que la autoridad de Pedro era compartida por los otros apóstoles, Efesios 2, versos 19 y 20, y la autoridad de atar y desatar, atribuida a él, fue del mismo modo compartida por las iglesias locales, no solo por sus líderes. Hay que ver Mateo 18, versos 15 a 19, 1 Corintios 5, versos 1 a 13, 2 Corintios 13, verso 10, Tito 2, verso 15 y capítulo 3, versos 10 y 11. Por lo tanto, la base para la infalibilidad papal y la existencia misma del papado no está fundamentada en la Escritura. 2. En ninguna parte la Escritura declara que, a fin de guardar a la Iglesia del error, la autoridad de los apóstoles fuera pasada a aquellos que ellos ordenaran. La enseñanza de la Iglesia Católica Romana de la sucesión apostólica. La sucesión apostólica es atribuida a aquellos versos que la Iglesia Católica Romana utiliza como soporte para esta doctrina.
2 Timoteo 2, verso 2, capítulo 4, versos 2 a 5, Tito, capítulo 1, verso 5, capítulo 2, verso 1 y 15, y 1 Timoteo 5, versos 19 a 22. Pablo no hace un llamado a los creyentes en varias iglesias a recibir a Tito, Timoteo y otros líderes de la iglesia en su autoridad como obispos, sino más bien basándose sobre su condición de compañeros colaboradores con él. 1 Corintios capítulo 16, verso 10 y verso 16, 2 Corintios 8, verso 23. Lo que la Escritura sí enseña es que las falsas enseñanzas surgirían aún de entre los líderes aceptados por la Iglesia y que los cristianos debían comparar las enseñanzas de estos posteriores líderes eclesiásticos con la Escritura, que es lo único citado en la Biblia como infalible. La Biblia no enseña que los apóstoles fueran infalibles, aparte de lo que fue escrito por ellos e incorporado a la Escritura. 2 Timoteo 3, verso 16, 2 de Pedro 1, versos 18 a 21. Pablo, hablando a los líderes de la iglesia en la ciudad de Éfeso, les advierte sobre la llegada de falsos maestros y para combatir contra tal error, él no los encomienda a los apóstoles y a aquellos que llevarían su autoridad, sino que él los encomienda a Dios y la palabra de su gracia. Hechos capítulo 20, versos 28 a 32. 3. En ninguna parte de la Escritura está la enseñanza magisterium o la maestría de la enseñanza de los obispos y tratada con igual peso que la Escritura. Lo que la historia ha demostrado es que cuando cualquiera otra fuente de autoridad es tratada como algo de igual peso que la Escritura, la segunda autoridad siempre termina imponiéndose a la Escritura. Tal es el caso con la aceptación de otros escritos de los mormones y el atalaya de los testigos de Jehová. Igualmente sucede con la Iglesia Católica Romana. Repetidamente, los catecismos católicos aseguran que muchas de sus doctrinas no están fundadas o basadas en la Escritura. María, siendo co-redentora y co-mediadora, sin pecado, concebida sin pecado, su ascensión, la oración y veneración de los santos e imágenes, etc. Para los católicos romanos, es la Madre Iglesia la que tiene la autoridad final, no la Escritura, sin importar que ellos digan que el magisterium es el siervo de la Escritura. Nuevamente, la Biblia enseña que es la Escritura la que debe ser usada como la regla para determinar la verdad del error. En Gálatas 1, versos 8 y 9, Pablo asegura que no es quien enseña, sino lo que está siendo enseñado, lo que determina la verdad del error. Y mientras la Iglesia Católica Romana continúa pronunciando una maldición del infierno sobre aquellos que rechacen la autoridad del Papa, la Escritura reserva esa maldición para aquellos que enseñen un evangelio diferente del que ya ha sido dado y registrado en el Nuevo Testamento. Gálatas 1, versos 8 y 9. 4. Mientras que la Iglesia Católica Romana ve la sucesión apostólica y al infalible magisterium de la Iglesia como lógicamente necesario para que Dios guíe de manera inerrante a la Iglesia, la Escritura declara que Dios ya ha provisto eso para su Iglesia a través de a. La infalibilidad de la Escritura, Hechos 20, verso 32, 2 Timoteo 3, versos 15 a 17, Mateo 5, verso 18, Juan 10, verso 35, Hechos 17, versos 10 a 12, Isaías 8, 20 y 40, verso 8. B. El eterno sumo sacerdocio de Jesucristo en el cielo, Hebreos 7, versos 22 a 28. Y C. La provisión del Espíritu Santo, quien guió a los apóstoles a toda la verdad después de la muerte de Cristo, Juan 16, versos 12 a 14.
quien da dones a los creyentes para la obra del ministerio, incluyendo la enseñanza. Romanos 12, versos 3 a 8, Efesios 4, 11 a 16, y quien usa la palabra escrita como su herramienta principal. Hebreos 4, verso 12 y Efesios 6, verso 17. En resumen, la Biblia habla de solo una constante, tangible e infalible guía dejada por Dios para su iglesia. Es la palabra escrita de Dios, no un líder infalible. 2 Timoteo 3, versos 15 a 17. Y mientras Él dio el Espíritu Santo para conducir a hombres santos a lo largo de la elaboración de esas escrituras, 2 Pedro 1, 19 a 21, así también ha dado su Espíritu Santo para que more, llene, guía y capacite a los miembros de su iglesia actual para el propósito de dirigir su iglesia a través de la correcta interpretación de la palabra escrita. 1 Corintios capítulos 12 y 14 y Efesios 4 versos 11 a 16. Que hay cismas y falsas enseñanzas en la actualidad no debe sorprendernos, porque la Biblia también nos advierte que habrá falsos maestros quienes torcerán la palabra escrita, 2 Pedro 3 verso 16, y que estos falsos maestros se levantarían de entre las iglesias, Hechos capítulo 20 verso 30. Por lo tanto, los creyentes deben volverse a Dios y a la palabra de su gracia para su guía. Hechos capítulo 20, verso 32. Determinando la verdad no por quien la diga, sino comparándola con el evangelio que ya fue recibido por la iglesia primitiva, el evangelio registrado para nosotros en la Escritura. Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9, y también Hechos capítulo 17, verso 11.